La llamada llegó en mitad de la noche. La voz al otro lado de la línea estaba llena de vacilación, pero no tardó mucho en soltar las palabras que me atravesaron como una cuchilla afilada. Ella estaba en un restaurante, con él. La sangre abandonó mi rostro, mi respiración se hizo entrecortada. Cada latido de mi corazón se sentía como un tambor de guerra en mi pecho. No podría ser. Ella no. Ahora no. Pregunté 2, 3 veces, queriendo escuchar otra respuesta, algo que dijera que fue un error, que esto no era más que una broma cruel. Pero la respuesta fue fría, cruda y real. Mi esposa estaba con otro hombre. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera decidir. Cogí las llaves y salí de casa sin siquiera cerrar bien la puerta. El camino hasta el restaurante fue una confusión de faros y pensamientos confusos. ¿Qué iba a hacer cuando llegara allí? ¿Cómo reaccionaría al verlos juntos? Intenté prepararme, pero la verdad es que no hay preparación para la traición. Es un golpe bajo e inesperado que golpea fuerte y te arranca algo que nunca volverá a ser lo mismo. El estacionamiento estaba lleno, pero mis ojos no vieron nada más que las ventanas iluminadas del restaurante. Adentro, entre risas ahogadas, parejas distraídas y camareros cumpliendo con sus rutinas, ella estaba allí. Sonriente. Hablando. Tocar el brazo de otro hombre como si fuera la cosa más natural del mundo. Sostuvo su copa de vino mientras hablaba, relajado, confiado, completamente cómodo en un papel que nunca debería haber sido suyo. Me faltaba aire. La traición no fue solo el hecho de que estuvieran juntos, sino la forma en que estaban juntos. Fue la mirada, fue la ligereza, fue la risa inocente. Como si nunca hubiera existido. Como si los años con ella se hubieran vuelto irrelevantes. Entré. Mis pasos eran pesados, decididos. El suelo se sentía más firme que nunca, porque ahora lo sabía. No hubo más dudas. Me acerqué a la mesa, sentí los ojos caer sobre mí y cuando finalmente me vio, su sonrisa murió instantáneamente. El shock recorrió su rostro, una fracción de segundo antes de que el miedo se apoderara de él. El amante se quedó helado con el vaso a medio camino de los labios. Ninguno de los dos tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi voz cortara el aire, profunda, llena de algo que no era solo ira, era la certeza de que todo terminaba ahí. Se acabó. Eres libre. Quiero el divorcio. El silencio se tragó el restaurante. Algunas cabezas se volvieron, otras intentaron fingir que no estaban escuchando. El amante desvió la mirada, incómodo. Abrió la boca para decir algo, tal vez una excusa, tal vez una mentira. No lo dejé. ¿Qué más había que decir? Años de matrimonio, de promesas, de confianza, y todo quedó reducido a ese momento, esa cena, ese toque que ya no era mío. Pero no fui allí solo para despedirme. Fui allí para destruir cualquier ilusión que todavía tuviera de que se saldría con la suya. Espero que haya valido la pena, continué, ahora más abajo, más cortante. Porque a partir de hoy lo has perdido todo. Ella parpadeó, confundida. El amante frunció el ceño. Todavía no entendían. ¿Crees que puedes hacerme esto y salirte con la tuya? Me incliné ligeramente sobre la mesa, captando cada detalle del pánico que comenzaba a aparecer en sus ojos. Nunca te molestaste en saber a nombre de quién estaban nuestras cuentas conjuntas, la casa en la que vives, el auto que conduces. Bueno, ¿adivinen qué? Ella palideció. Eliminé tu nombre de todo. No te queda nada. Ni casa, ni coche, ni dinero. Y ahora, sin marido. El impacto fue inmediato. Se llevó la mano a la boca y su amante se removió en la silla. El verdadero pánico, ese que no es solo la vergüenza de ser atrapado sino el miedo de perderlo todo, comenzó a mostrarse en su expresión. El poder que creía tener, la confianza de que saldría de esto tan fácilmente como entró, comenzó a desmoronarse allí mismo, frente a todos. Esperaba lágrimas, esperaba disculpas, esperaba cualquier cosa que fuera siquiera un rastro de verdadero arrepentimiento. Pero lo que vi fue desesperación. No por nuestro matrimonio, no por lo que habíamos construido juntos, sino por lo que ella acababa de perder. Por la vida cómoda que se desmoronó con solo unas pocas palabras. No sentí pena.
Di un paso atrás, respiré hondo y saboreé la escena que sabía que nunca olvidaría. Le di la espalda y me alejé, sintiendo las miradas pesando sobre mí. No era yo la traicionada que se hundiría en la autocompasión. Yo fui el hombre que se fue con la cabeza en alto, dejando atrás el peso muerto de un matrimonio que ya había muerto incluso antes de esa noche. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. El verdadero juego aún estaba por comenzar. Ella intentaría revertirme. Intentaría doblegarme. Y, sobre todo, intentaría resurgir de las cenizas que dejé atrás. Lo que ella no sabía era que yo ya no era el mismo hombre que alguna vez creyó en ella. Lo que viene después de una traición no es solo dolor. Es un campo de batalla donde los supervivientes son aquellos que saben exactamente cómo jugar. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos la traición. Todas las historias que escuchas son ficticias, pero encierran una verdad innegable: la traición destruye hogares, rompe corazones y cambia vidas para siempre. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de estas elecciones, sin filtros y sin ilusiones. Ahora prepárate. Estás a punto de escuchar una historia chocante, intenso y lleno de idas y venidas. Mantente alerta, porque lo peor de hacer trampa no es solo que te descubran, sino afrontar lo que viene después. Desde su primer encuentro, Isen y Sophie parecían estar hechos el uno para el otro. Él, un hombre de mirada firme y presencia llamativa, alguien que aprendió desde pequeño que el éxito se consigue con esfuerzo y dedicación. Ella, una mujer cautivadora, de risa fácil y carisma atrapante, que siempre supo llenar un ambiente con solo su presencia. Los años con ella habían sido intensos, llenos de momentos inolvidables que construyeron no solo una relación, sino una vida en común, llena de promesas y planes compartidos. Isen siempre estuvo orgulloso de tener a su lado a una mujer como Sophie, alguien a quien creía conocer profundamente, alguien en quien confiaba sin dudarlo. Nunca hubiera imaginado que algún día esa confianza se pondría a prueba de una manera que ni siquiera podía imaginar. La casa que compartían era un reflejo de la historia que habían construido. Cada habitación tenía un recuerdo, cada mueble parecía llevar una pieza de los años que vivieron juntos. El sofá donde veían películas los fines de semana, las sillas de la cocina donde tomaban café todas las mañanas y discutían sus planes para el futuro, el balcón donde, tantas noches, hablaban de los sueños que aún tenían. Todo en esa casa parecía sólido, intocable, como si nada pudiera hacer tambalear la estabilidad que habían logrado a lo largo de los años. Para Isen, la vida con Sophie era una certeza, una fortaleza construida sobre la confianza, el respeto y, sobre todo, el amor que alguna vez creyó que era inquebrantable. Sophie siempre ha sido una mujer con una personalidad fuerte, decidida y ambiciosa. Al comienzo de su matrimonio, ella era una compañera incansable, alguien que compartía las mismas ambiciones y se enorgullecía tanto de los logros de Isen como él mismo. Ella estuvo a su lado en cada decisión importante, en cada victoria y también en las derrotas. Pero a medida que pasaron los años, algo en ella empezó a cambiar. Pequeños detalles que antes parecían irrelevantes comienzan a hacerse visibles, como una sutil molestia que crece hasta hacerse imposible de ignorar. El brillo en sus ojos cuando miraba a Isen ya no era el mismo, las conversaciones que alguna vez fueron largas y profundas se volvieron cortas y vacías, las risas espontáneas dieron paso a silencios prolongados. Isen notó estos cambios, pero se negó a creer que algo pudiera estar mal. El trabajo siempre le exigía mucho, y tal vez eso fuera todo. La rutina, los desafíos, las responsabilidades, todo pudo haber provocado este distanciamiento momentáneo. Él siempre creyó que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Se convenció de que era solo una fase. Sophie era su esposa, la mujer con la que había elegido construir una vida, y no tenía motivos para dudar de ella. Nunca lo había hecho. Hasta entonces. Las noches empezaron a parecer más largas para Isen. Sophie se quedó despierta hasta más tarde, revisando su teléfono con más frecuencia de lo habitual y apagando rápidamente la pantalla cada vez que él se acercaba. Los pequeños retrasos empezaron a ser frecuentes, las excusas vacías se acumularon como si fueran normales y el tiempo que pasaban juntos se hizo cada vez más escaso. Cuando intentaba sacar a relucir un tema más profundo, la respuesta siempre llegaba en un tono neutro, sin entusiasmo, como si ella estuviera allí por obligación. Sintió como si algo se le escapara entre los dedos,
pero no sabía exactamente qué. Los amigos de la pareja empezaron a notar el cambio. Al principio eran solo miradas discretas durante las cenas, preguntas sutiles sobre cómo iban las cosas. Con el tiempo, algunos incluso se arriesgaron a comentar la falta de sintonía entre ellos. Pero Isen siempre encontró una explicación para todo. La rutina agotadora, los compromisos, los desafíos de la vida adulta. Todo tenía sentido en su cabeza. Se negó a ver cualquier otra posibilidad, cualquier otra razón que pudiera estar detrás de la creciente distancia. Incluso Sophie, cuando notó que él empezaba a notar su frialdad, se propuso compensarlo. Pequeños gestos de cariño volvieron a aparecer, como para borrar cualquier duda que pudiera surgir en su mente. Un beso inesperado, un piropo que parecía perdido en el tiempo, una noche más intensa de lo habitual. Y Isen, como siempre, creyó. Quería creer. El trabajo de Sophie también se había convertido en una parte importante de la ecuación. A diferencia de antes, ahora parecía más involucrada que nunca, participando en eventos, reuniones y viajes que antes no formaban parte de su rutina. Hablaba de su trabajo con entusiasmo pero siempre evitaba los detalles. Cuando le preguntaron sobre sus compañeros, sobre cómo eran los nuevos retos, respondió vagamente, mirando hacia otro lado, cambiando rápidamente de tema. Esto molestó a Isen, pero trató de que no se notara. Él confiaba en ella. Siempre confiado. Hasta que una noche, durante una cena con amigos, un comentario sin pretensiones hizo que algo en su interior despertara. Una de las amigas de Sophie mencionó con total naturalidad que la vio en un restaurante la semana pasada, pero pensó que era extraño que no la hubieran saludado. Isen frunció el ceño. Esa noche, Sophie había dicho que estaba en una reunión larga y agotadora, algo que le impidió regresar a casa a la hora habitual. Pero, según su amiga, parecía bien acompañada, risueña, relajada. La sangre de Isen se heló por un momento, pero pronto forzó una sonrisa, disimulando el malestar que crecía dentro de él. Se negó a escuchar eso. La gente comete errores, ocurren coincidencias. Pero algo empezó a hervir en su pecho. Un sentimiento incómodo, una duda que, por primera vez, se negaba a ser ignorada. La noche terminó y, de camino a casa, Sophie habló como si nada hubiera pasado. Isen observó cada movimiento de ella, cada expresión, tratando de ver algo que antes ignoraba. Pero ella tenía el mismo aspecto. Dulce, atenta, segura. Si había algo escondido allí, sabía exactamente cómo disfrazarlo. Cuando llegaron a casa, Sophie fue a la ducha y él se quedó en la sala, mirando su celular sobre la mesa. Por un momento, su mente consideró levantar el dispositivo, buscando una respuesta. Pero no lo hizo. Todavía quería creer. Quería aferrarse a la idea de que todo era solo producto de su imaginación. Pero se habían sembrado dudas. Y cuando surge la duda, crece como una raíz que se expande lentamente, hasta que finalmente resulta imposible desarraigar. La incomodidad creció dentro de Isen como una sombra en expansión, ocupando cada espacio. La duda, que antes intentaba alejar, ahora latía en su mente sin ceder. Los detalles antes ignorados comenzaron a encajar en una línea lógica que no quería ver, pero que se hacía cada vez más evidente. Sofía era diferente. Los caricias parecían más distantes, los besos menos apasionados, las palabras tenían un peso invisible, como si cada conversación fuera un esfuerzo. Intentó convencerse de que todo aquello era una exageración por su parte, que estaba creando situaciones que no existían, pero la realidad se imponía con cada nueva pista, con cada nueva mentira mal contada que pretendía creer. Los horarios empezaron a cambiar. Sophie se marchaba temprano y regresaba más tarde, siempre con justificaciones plausibles, pero llena de una vacilación que antes no existía. El móvil, que antes lo dejaba sobre la mesa o tirado en el sofá, ahora nunca se apartaba de su lado. Las notificaciones se leyeron rápidamente y los mensajes se eliminaron antes de que quedara rastro. Cuando la interrogaba sobre algún detalle de su rutina, recibía respuestas automáticas, frases memorizadas que parecían ensayadas. Era como si se hubiera levantado una barrera invisible entre los dos, y por mucho que intentara cruzarla, Sophie permanecía firmemente al otro lado, inalcanzable. Las noches que antes eran pacíficas ahora estaban llenas de un silencio asfixiante. Isen comenzó a observarla más de cerca,
buscando en los gestos más pequeños cualquier indicio de la verdad que temía encontrar. Se dio cuenta cuando se vestía demasiado para eventos mundanos, cuando su risa sonaba diferente en el teléfono, cuando su mente parecía estar en cualquier otro lugar menos allí, junto a él. Poco a poco, su confianza empezó a erosionarse, corroída por el veneno de la incertidumbre. Sentía que le faltaba algo esencial, pero todavía se aferraba a la esperanza de que todo fuera solo paranoia, un error que se aclararía con el tiempo. Pero el tiempo, en lugar de traer respuestas reconfortantes, solo profundizó el abismo entre ellos. Fue una noche, una de esas noches que parecen pasar lentamente, que algo dentro de Isen cedió. Estaba en la oficina, tratando de concentrarse en el trabajo, cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado de la línea era alguien que conocía bien, pero que no esperaba escuchar en ese momento. Era una amiga íntima de Sophie, alguien que, hasta entonces, siempre había mostrado lealtad a la pareja. Pero esa noche, sus lealtades cambiaron de dirección. Necesito decirte algo. Traté de ignorarlo, traté de fingir que no lo vi, pero ya no puedo quedarme callado. Las palabras llegaron como un puñetazo, cada sílaba tenía un peso aplastante. La amiga dudó por un momento, tal vez considerando si debía continuar, pero luego soltó todo de una vez, como si necesitara deshacerse de ese secreto lo más rápido posible. Ahora está en un restaurante, con otra persona. El corazón de Isen se detuvo por un momento. La boca se secó. Las manos agarraron el teléfono con fuerza. Quería preguntar quién era, quería detalles, quería entender, pero al mismo tiempo tenía miedo de escuchar la respuesta. La amiga continuó, su voz llena de nerviosismo. Lo vi con mis propios ojos. Estaban juntos, hablando de una manera que no deja dudas. La sangre de Isen hirvió. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Cada pizca de incertidumbre que intentó ignorar ahora se convirtió en una verdad imposible de negar. Él rápidamente le dio las gracias y colgó, pero permaneció quieto unos segundos, sintiendo el peso aplastante de la revelación. Entonces algo dentro de él explotó. Se levantó, tomó las llaves de su auto y salió de la casa sin siquiera pensar en lo que haría cuando llegara allí. Solo sabía que necesitaba verlo con sus propios ojos. El viaje hasta el restaurante fue borroso. La ira mezclada con el dolor hacía cada segundo más insoportable. Su mente trabajaba en un torbellino de pensamientos, recordando cada momento de los últimos meses, cada señal que ignoró, cada mentira que aceptó sin cuestionar. Y ahora, aquí estaba, a pocos minutos de saber hacia dónde iba esto, de tener la confirmación definitiva de lo que hasta entonces solo había temido. El restaurante estaba lleno, lleno de parejas y grupos que parecían ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Isen entró y su mirada recorrió la habitación en busca de ella. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Y entonces, la vio. Sophie estaba sentada en una mesa en un rincón, elegantemente vestida, con el cabello impecable y una sonrisa fácil en el rostro. Pero él no era el que estaba sentado frente a ella. El hombre que la acompañaba era alguien que Isen nunca había visto antes, pero eso no importaba. La mirada, el tacto, la cercanía entre ambos, todo era inconfundible. Esta no fue una conversación simple. No fue un encuentro casual. Fue una traición, abierta ante sus ojos. Su cuerpo se puso rígido. Parecía que faltaba el aire. Cada fibra de su existencia le gritaba que fuera allí y exigiera explicaciones, que se enfrentara a Sophie allí mismo, delante de todos. Pero por un breve momento, él no se movió. Simplemente se quedó allí, observando a la mujer que amaba, la mujer con la que construyó una vida, colocada en los brazos de otro hombre como si nunca hubiera existido. El estómago se revolvió. La ira latía con más fuerza. Sintió un sabor amargo en la boca, una mezcla de indignación e incredulidad. Y luego caminó hacia la mesa, decidido a poner fin a esto de una vez por todas. Sophie levantó la vista y lo vio. Su sonrisa murió instantáneamente. El amante dejó de hablar, confundido por su expresión, y luego siguió su mirada, encontrando a Isen parado allí, a solo unos pasos de ellos. El silencio se extendió por la mesa, lleno de tensión, y fue en ese momento que Isen supo que ese sería el final de todo. Pero lo que aún no sabía era que lo peor estaba por llegar.
El silencio alrededor de la mesa era asfixiante. Sophie todavía sostenía la copa de vino entre sus dedos, pero su mano temblaba levemente, delatando el pánico que comenzaba a instalarse en su pecho. El hombre frente a ella, el que tanto intentó mantener oculto, ahora miraba de uno a otro, sin entender realmente lo que estaba pasando. Pero Isen entendió. Isen vio todo claramente ahora. No necesitaba explicaciones, excusas a medias ni intentos desesperados de manipulación. Lo que tenía ante él era una completa traición, no solo un desliz, no solo un error. Fue una elección. Algo que ella construyó, nutrió y mantuvo vivo a costa de su confianza. Y ahora ya no había vuelta atrás. La ira ardía en su garganta, pero cuando habló, su voz era fría, calculada, como si cada palabra hubiera sido afinada para golpear exactamente donde se suponía que debía hacerlo. Sophie, espero que haya valido la pena. Sus ojos se abrieron, sorprendida por su calma. ¿Esperabas gritos? ¿Esperabas una escena caótica? ¿Quizás lágrimas? Pero Isen ya no era el hombre que creía conocer. Había cambiado en el momento en que la vio allí, en ese restaurante, con ese hombre. Sophie abrió la boca, tratando de decir algo, tal vez negarlo, tal vez suplicar un mínimo de comprensión, pero Isen levantó la mano, cortando cualquier intento antes de que ella pudiera formarlo. No quiero escucharlo. Ya tomaste tus decisiones. Ahora vas a escuchar las mías. El amante miró de uno a otro, comprendiendo finalmente lo que estaba pasando. Levantó las manos incómodo, como si intentara alejarse de la escena antes de que sucediera algo peor. Pero Isen lo ignoró por completo. Él no era importante. Él nunca lo fue. No era más que una pieza desechable en un juego que ya estaba perdido. El verdadero shock no fue verlos juntos. Era saber lo que vendría después. Sophie tragó saliva cuando vio a Isen deslizar una carpeta sobre la mesa. No era voluminoso, pero sí lo suficiente como para darle un peso aplastante a la situación. Miró el objeto como si fuera algo vivo, algo peligroso, una bomba a punto de explotar. Con dedos vacilantes, cogió el sobre y empezó a hojearlo. La sangre desapareció de su rostro al instante. Los papeles se le escaparon de las manos y se esparcieron por la mesa. Su mirada desesperada se encontró con la de él, pero Isen se limitó a mirarla, impasible. Saqué tu nombre de todo, dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo, pero con un tono que transmitía un puñetazo mucho más fuerte que cualquier grito. Siempre confiaste en que yo te cuidaría, que mantendría nuestras vidas intactas, que sería yo quien mantendría todo junto mientras tú jugabas a vivir una segunda vida a mis espaldas. Sophie abrió la boca para objetar, pero no encontró palabras. Todo su cuerpo estaba temblando ahora. La casa ya no es tuya. ¿El auto? Tampoco. ¿Todas las cuentas que usaste sin molestarte en verificar los estados de cuenta? Han sido canceladas. ¿Cada centavo que pensabas que todavía tenías? Se fue. La desesperación empezó a aparecer en su expresión, un pánico que ya no podía ocultar. Esto no puede ser verdad, susurró, con la voz quebrada, sus ojos recorriendo las páginas nuevamente, tratando de encontrar un error, algo que mostrara que esto no era más que un engaño. Pero no hubo ningún error. Todo estaba ahí, sellado, firmado, irrefutable. Tú, no me harías eso. Isen soltó una risa seca, sin humor, sin piedad. ¿No lo haría? Se inclinó ligeramente hacia adelante, clavándose los ojos en los de ella, y finalmente vio a la mujer que tenía delante como realmente era. ¿Pensaste que podrías simplemente jugar conmigo, mentirme, engañarme y aún así conservar todo lo que hemos construido juntos? ¿Pensaste que, al final, me quedaría sentado ahí, esperando, mientras te divertías? ¿Crees que soy un idiota que aceptaría ir a casa y fingir que no pasó nada? Su silencio fue la única respuesta. Y fue en ese momento cuando la realidad golpeó con fuerza. El amante, sin saber dónde poner la cara, se levantó, poniéndose la chaqueta como si intentara escapar del escenario que se desmoronaba ante sus ojos. Pero Sophie ni siquiera se dio cuenta. Su mente daba vueltas, calculaba, intentaba encontrar una salida, pero todas las puertas parecían cerradas.
Lo que antes era una elección, ahora se convirtió en un error irreparable. Ella nunca predijo este resultado. Nunca imaginó que el hombre al que traicionó silenciosamente sería capaz de cambiar la situación de esta manera. Isen, por favor. La súplica llegó con un hilo de voz, sus ojos estaban llorosos, pero no había ningún arrepentimiento real allí. Solo desesperación. Un miedo asfixiante a lo que vendría después. Isen se puso de pie. Su trabajo allí estaba hecho. Él la miró por un momento, grabando esa expresión en su mente. La traición duele, sí. Pero la certeza de que estaba pagando el precio de sus decisiones hizo que todo fuera más llevadero. Espero que haya valido la pena, repitió, antes de darse la vuelta y salir del restaurante, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que ya no tenía un peso sobre sus hombros. Pero Sofía se quedó atrás, con los restos de su vida extendidos ante ella. Y en el fondo, una verdad empezó a surgir en su mente, Isen no miraría atrás. No más. El viento frío de la noche golpeó el rostro de Isen mientras se alejaba del restaurante, pero apenas lo sintió. Su cuerpo estaba allí, pero su mente aún resonaba con las palabras que pronunció, con la expresión de Sofía mientras leía los documentos, con el vacío absoluto que se instaló entre ellos. No sentí arrepentimiento. No sentí satisfacción. Solo la certeza de que no había nada más que decir. Todo lo que había que hacer ya se había hecho. Sin embargo, algo dentro de él no se calmaba. Debería sentirse libre, aliviado, pero el peso de esa traición aún palpitaba dentro de su cabeza, como una herida abierta que aún no había dejado de sangrar. Intentó alejar esos pensamientos, volver a casa y dejar todo atrás, pero sabía que no sería tan sencillo. Algunos dolores no desaparecen solo porque decidimos seguir adelante. Algunas heridas quedan marcadas para siempre. Sofía seguía sentada en el restaurante, inmóvil, con los ojos todavía fijos en los papeles que había sobre la mesa. El amante ya se había ido, desaparecido como un fantasma que nunca debería haber estado allí. Pero ella no se movió. El shock fue paralizante. Cada palabra de Isen resonó en su cabeza como un veredicto final. Realmente la había dejado sin nada. Todas las certezas que tenía, todos los planes que nunca verbalizó, todo se había derrumbado ante sus ojos sin que ella tuviera tiempo de reaccionar. Intentó tragar saliva, intentó reunir cualquier fragmento de pensamiento coherente, pero lo único que podía sentir era pánico. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había logrado Isen, el hombre predecible, siempre estable y confiable, hacer algo tan devastador? Él siempre la protegió, siempre estuvo ahí para ella. Ella nunca imaginó que él podría reaccionar así. Pero ahora él se estaba alejando y, por primera vez, se dio cuenta de que tal vez nunca lo recuperaría. Se levantó apresuradamente, sus piernas temblaban bajo el peso de la realidad que ahora la aplastaba. No podía dejarlo ir así. No sin intentarlo, no sin al menos luchar. Ella salió corriendo, sus ojos escaneando la calle hasta encontrar su silueta, alejándose. El corazón se aceleró. Isen. Su voz se quebró en el aire frío, pero no se detuvo. Aceleró sus pasos y sus tacones resonaron contra la acera. Isen, por favor escúchame. Se detuvo, pero no se dio vuelta de inmediato. Respiró hondo, tratando de controlar la agitación dentro de él antes de mirarla de nuevo. Luego, finalmente, se dio la vuelta. La mirada que le dio no se parecía a ninguna que le hubiera dado antes. Allí ya no había amor, ni siquiera odio. Solo un profundo cansancio, un desinterés cortante. No hay nada más que decir, Sofie. Ella tragó, sus manos temblaban. Por favor, sé que me equivoqué, lo sé, ¿sabes? Se rió sin humor, un sonido amargo que hacía que te doliera el pecho. ¿Sabes que cometiste un error? ¿Ahora lo sabes? ¿Después de que lo perdiste todo? ¿O habrías continuado, Sofie? Si no me hubiera enterado, si nunca me hubiera presentado en ese restaurante, ¿cuánto tiempo más habrías continuado? Ella parpadeó, sintiendo el impacto de esas palabras como un golpe. Intentó responder, pero ya no podía mentir. Él sabía la verdad. Ella sabía la verdad. Y ahora, todo lo que quedaba entre ellos eran ruinas.
Nunca quise lastimarte, dijo, con la voz quebrada, desesperada por encontrar una pizca de empatía en él. Isen, te amaba. Todavía te amo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Te encantó? Así que dime, Sophie, ¿en qué momento de tu amor decidiste que estaba bien engañarme? ¿En qué momento me volví insuficiente para ti? Ella sacudió la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. No se trataba de eso. Yo me sentí perdida, me sentí atrapada. Necesitaba algo más, algo diferente. Se cruzó de brazos y la miró como si intentara comprender a la mujer que tenía delante por primera vez. Algo más. Algo diferente. Repitió las palabras lentamente, sintiendo el sabor amargo que le dejaban en la boca. ¿Y ahora? ¿Ahora qué tienes, diferente, qué sientes, Sophie? Ahora que no te queda nada de lo que teníamos, ahora que destruiste todo eso por un momento de emoción, por una ilusión barata, ¿todavía valió la pena? Cerró los ojos y los sollozos se salieron de control. No sabía qué responder. Porque la verdad era cruel. Nada valió la pena. Había apostado todo y perdido. Perdió la confianza del único hombre que realmente se preocupaba por ella, perdió su estabilidad, su seguridad, la vida que llevaba sin preocupaciones. ¿Y todo por qué? Por una pasión que nunca tuvo significado real. Isen, por favor, no me dejes así. Dame la oportunidad de arreglar esto. Él volvió a reír, un sonido frío y distante. ¿Arreglar esto? Dio un paso adelante, inclinándose ligeramente hacia ella. No puedes arreglar algo que rompiste a propósito, Sophie. Esto. Hizo un gesto entre los dos, señalando el espacio vacío que los separaba. Eso ya no existe. Tú hiciste tu elección. Yo hice la mía. Ella sollozó, agarrando con fuerza su camisa. Dime qué puedo hacer. Lo que sea. Haré cualquier cosa. Él la miró fijamente durante largos segundos, analizando cada rasgo de su rostro, cada lágrima, cada signo de desesperación. Y luego, finalmente, soltó la única respuesta que podía dar. Nada. Sophie sintió que le fallaban las piernas, que se le oprimía el pecho y que su mundo se desmoronaba por última vez. Isen retiró las manos con suavidad, sin prisas, sin violencia, pero con una firmeza que dejaba claro que ese era el final. No más palabras, no más despedidas, no más segundas oportunidades. Le dio la espalda y siguió caminando, dejando a Sophie atrás, atrapada en las consecuencias de sus propias acciones. Ella se quedó allí, inmóvil, mirándolo desaparecer en la distancia. Y por primera vez sintió el verdadero peso de lo que había hecho. El vacío que dejó no se pudo llenar. No acababa de perder al hombre con el que compartió años de su vida. Lo había perdido todo. Había perdido a la única persona que realmente la amaba. Y ahora, no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. El sonido de los pasos de Isen disminuyó a medida que se alejaba, pero Sophie todavía sentía el impacto de esas últimas palabras resonando dentro de ella como un eco ineludible. Nada. Esa fue la única respuesta que le dio, y quizás la peor que pudo recibir. No fue ira, no fue una promesa de venganza, ni siquiera fue un último insulto. Era simplemente una verdad cruda y definitiva. No se pudo hacer nada más. Quería correr tras él otra vez, quería tomar su mano, pedirle que la mirara a los ojos y viera quién era ella realmente, no la mujer que cometió un error, sino la mujer que, de alguna manera, aún podía salvarse de ese error. Pero sus pies estaban pegados al suelo, su cuerpo frenado por el peso de las consecuencias que, hasta entonces, nunca imaginó que realmente enfrentaría. Las luces del restaurante se reflejaban en las calles mojadas, y por un momento Sophie sintió como si todo a su alrededor estuviera lejano, como si el mundo siguiera girando, indiferente al caos que se desarrollaba en su interior. El frío de la noche le desgarró la piel, pero nada se sentía tan frío como el vacío que Isen había dejado atrás cuando se fue. La idea de perderlo todo parecía abstracta hasta ese momento. Durante todo el tiempo que pasó aventurándose en la traición, siempre hubo una parte de ella que creyó que, al final, podría regresar, que, de alguna manera, todo podría ser olvidado, perdonado, reconstruido. Pero ahora ya no quedaban ilusiones. Ella no volvería a casa.
No volvería a su vida cómoda y segura. No volvería a los brazos de un hombre que, durante años, había estado ahí para ella y que ahora había desaparecido, no solo físicamente, sino de su vida por completo. Comenzó a caminar sin rumbo, sus manos temblaban sin darse cuenta, su mente barajaba entre recuerdos y una avalancha de pensamientos que se negaban a organizarse. Cada imagen era un golpe, Isen riéndose a su lado, las tranquilas mañanas de domingo, los momentos en los que la miraba como si fuera la única persona en el mundo que importaba. Todo esto era ahora un pasado inalcanzable, un tiempo que ella desechaba sin pensar en las consecuencias reales. Sentía una opresión en el pecho y se preguntaba si algún día sería capaz de escapar de esa sensación asfixiante, de ese peso que parecía aplastarla más a cada segundo. Caminó unas cuantas cuadras antes de darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Tu casa ya no era tuya, ni tampoco tu coche. Cogió su teléfono móvil, pero no había nadie a quien llamar. Ninguna de las personas con las que había pasado los últimos meses pudo ayudarla. El hombre con el que estaba en el restaurante ya se había ido, sin siquiera preocuparse por lo que le pasaría. A él nunca le importó, y ahora Sophie se da cuenta de que todo era una frágil ilusión, una mentira que ella misma decidió creer. Cuando finalmente encontró fuerzas para moverse conscientemente, decidió tomar un taxi e ir a casa de una amiga, una de las pocas que todavía podía escucharla sin juzgarla inmediatamente. El viaje fue silencioso, la conductora ni siquiera le preguntó si se encontraba bien, tal vez acostumbrada a clientes que parecían llenos de historias que no podían contarse. Cuando llegó a su destino, dudó un momento antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y la expresión de su amiga cambió instantáneamente. Era obvio que Sofía estaba destruida, pero no era necesario decir nada. Adelante, fue lo único que escuchó antes de que la llevaran adentro. Sofía se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, tratando de mantener la compostura pero fracasando estrepitosamente. El peso de las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente salió a la superficie y comenzaron a escapar sollozos silenciosos. Su amiga se sentó a su lado, observando, esperando, sabiendo que cualquier palabra dicha con anticipación sería inútil. Me dejó sin nada, susurró finalmente Sophie, con voz débil, como si todavía no pudiera creer que esas palabras salieran de su propia boca. Yo pensé que podía arreglar las cosas, pero él no me dio la oportunidad. Ya no me quiere, ya no me ama. Su amiga suspiró, se cruzó de brazos y luego dijo lo que Sophie temía oír. ¿Y qué esperabas? Sophie levantó la vista, sorprendida por la dureza de la respuesta. ¿De verdad pensaste que podías hacer eso y salirte con la tuya? ¿Que Isen simplemente se sentaría ahí, esperando que terminaras tu fase de diversión y volvieras con él como si nada hubiera pasado? Esas palabras dolieron más que cualquier cosa que dijera Isen. Porque eran verdad. Porque eran obvios. Porque eran todo lo que ella se negaba a admitir hasta ahora. Sé que cometí un error, murmuró Sophie, con la voz quebrada. Pero todavía lo amo. El amigo se rió, pero sin humor. Amar a alguien no significa nada cuando tus acciones demuestran lo contrario. ¿Lo amaste mientras ibas a buscar a otro hombre? ¿Mientras le mentías? ¿Mientras fingías que seguías siendo la misma esposa devota? Tomaste tus decisiones, Sophie, y ahora estás cosechando lo que sembraste. Sophie sintió una oleada de ira mezclada con frustración y desesperación. ¿Crees que quería que terminara así? ¿Crees que no haría nada para recuperarlo? Lo perdí todo. Sí, asintió el amigo, sin suavizar el golpe. Y tienes que aceptar eso. La aceptación fue cruel. Hacía frío. Y era lo único que quedaba. Sophie quería gritar, quería justificarse, quería culpar a otra cosa, a cualquier otra persona. Pero en el fondo sabía que su amiga tenía razón. Todo lo que tenía ahora era el peso de decisiones equivocadas, mentiras y traiciones. ¿Y Isen? Isen nunca volvería. Pasaron las horas y Sophie permaneció allí, inmóvil, mirando al vacío, tratando de entender qué vendría después. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que conocías ya no existía? ¿Cómo empezar de nuevo sin saber a dónde ir? Isen, por otro lado, condujo sin un destino claro. Su rostro todavía estaba grabado en su mente, pero se negó a permitir que cualquier rastro de arrepentimiento se apoderara de ella.
Hizo lo que había que hacer. Él la dejó atrás, tal como ella lo dejó a él cuando eligió a otro hombre. Pero la ira y el dolor seguían ahí, hirviendo a fuego lento, recordándole que, aunque fue el vencedor de esa guerra, todavía había resultado herido en el proceso. El tiempo no borraría eso en el corto plazo. Pero una cosa era segura, Sophie había cerrado un capítulo. Y Isen sabía que, por mucho que le doliera, seguiría adelante. Y tal vez, solo tal vez, el destino le tuviera reservado algo mejor. Algo cierto. Algo que no terminaría en traición y destrucción. Sophie pasó la noche despierta, sentada en el sofá de la casa de su amiga, mirando un punto fijo en la pared, mientras su mente se hundía en un océano de arrepentimiento y desesperación. Las palabras de Isen todavía resonaban en su cabeza, repitiéndose como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Cada minuto que pasaba hacía la realidad más insoportable. No había ningún lugar a donde huir, no había excusas que pudieran borrar lo que había hecho. Durante años, se convenció de que siempre tendría control sobre las consecuencias de sus decisiones, de que siempre podría revertir cualquier daño que causara. Pero ahora, ante el silencio y la abrumadora sensación de vacío, se dio cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, la amiga entró en la habitación y la encontró del mismo modo en que la había dejado. Su mirada era distante, sus ojeras eran profundas y su piel pálida. La tensión en el ambiente era palpable, pero el amigo sabía que cualquier palabra dicha en ese momento no cambiaría nada. Sophie ya sabía la verdad. Ya había afrontado las consecuencias. Ahora solo quedaba aprender a vivir con ellos. Tienes que tomar una decisión, dijo finalmente la amiga, cruzándose de brazos. Sentarse ahí y quejarse no va a cambiar nada. Sophie parpadeó lentamente, como si saliera de un trance, y luego, por primera vez desde la noche anterior, dejó escapar un profundo suspiro. Lo sé, pero, ¿qué hago ahora? Su voz era débil, llena de incertidumbre. El amigo se encogió de hombros. Solo tú puedes decidir eso. Pero quedarte aquí, estancado en el pasado, definitivamente no es una opción. Sophie sabía que tenía razón. ¿Pero a dónde ir? ¿Cómo empezar de nuevo sin nada? Su mundo se había derrumbado en apenas unas horas y ahora se encontraba sin fundamento, sin dirección, sin ninguna esperanza de recuperar lo que una vez tuvo. Pero una cosa era segura, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Incluso si eso significara enfrentar un futuro completamente desconocido. Mientras tanto, Isen conducía sin rumbo, dejando atrás la ciudad, sintiendo la necesidad de respirar un aire diferente, alejado de cualquier recuerdo de Sophie. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar. La adrenalina de la noche anterior todavía corría por sus venas, pero ahora estaba mezclada con un cansancio que parecía consumir cada parte de su cuerpo. Detuvo el auto en una gasolinera al costado de la carretera, salió y apoyó las manos en el capó, cerrando los ojos por un momento. Por primera vez sintió todo el peso de lo sucedido. Había terminado con todo. Y aunque sabía que no había otra alternativa, no podía negar que todavía me dolía. Su teléfono celular vibró en su bolsillo y lo cogió esperando ver el nombre de Sophie en la pantalla, pero no era ella. Era un amigo cercano, alguien que conocía su historia con Sophie desde el principio. Isen dudó antes de responder, pero al final deslizó su dedo por la pantalla y se llevó el dispositivo a la oreja. ¿Cómo estás? La voz al otro lado de la línea era cautelosa, cuidadosa, como si ya supiera que la respuesta no sería buena. Isen dejó escapar una risa seca y sacudió la cabeza. Estoy respirando. El amigo suspiró. Escuché lo que pasó. No sé si quieres hablar de eso ahora, pero si es necesario, estoy aquí. Se quedó en silencio por unos momentos, tratando de procesar lo que realmente sentía. Todo era todavía muy confuso, todo era muy reciente. Pero entonces, sin darse cuenta, empezó a hablar. Le habló de la traición, de cómo se enteró, de cómo desmanteló la vida de Sophie, de su expresión cuando se dio cuenta de que no le quedaba nada. El amigo escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando Isen terminó, hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que llegara la respuesta. Hiciste lo que había que hacer, Isen. Pero ahora depende de ti. ¿Qué sigue?
Esa era la pregunta que había estado tratando de evitar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué haría con la vida que le quedaba, sin Sophie, sin la estabilidad que conocía? Tenía que empezar de nuevo, pero, ¿cómo? Colgó la llamada sin obtener respuesta. Volvió a subir al auto y continuó conduciendo, sin saber hacia dónde pero sintiendo que de alguna manera iba en la dirección correcta. Sophie, por otro lado, decidió que necesitaba ver a Isen. Sabía que era un riesgo, sabía que tal vez él la echaría de su vida permanentemente, pero no podía aceptar el final sin al menos intentarlo. Necesitaba decir algo, cualquier cosa, necesitaba encontrar una manera de despedirse o tal vez de suplicar un poco de consideración. Tomó un taxi y fue al departamento de un conocido en común, alguien que sabía que podría ayudarla a descubrir dónde estaba Isen. Cuando llegó, tocó la puerta vacilante, sintiendo que su corazón latía más rápido. El amigo de Isen la abrió y la miró con el ceño fruncido, sabiendo claramente lo que había sucedido. Sofía. Necesito hablar con él, dijo rápidamente y sin rodeos. Por favor. Solo necesito 5 minutos. El amigo se cruzó de brazos, suspirando. Creo que ya dijiste todo lo que necesitabas cuando decidiste traicionarlo. Cerró los ojos, sintiendo el impacto de esas palabras. Lo sé que no lo merezco, pero solo necesito verlo por última vez. Él dudó, estudiándola por un momento, antes de finalmente negar con la cabeza. Él no está aquí. Se fue de la ciudad. No sé a dónde fue, solo sé que quería alejarse de todo. La respuesta golpeó a Sophie como un golpe. Isen realmente se había ido. No esperaba que ella regresara. No había posibilidad de un reencuentro dramático, de una disculpa bien elaborada que pudiera cambiar algo. Simplemente se había ido. El amigo notó su reacción y, a pesar de la dureza de sus palabras, suavizó el tono. Si quieres un consejo, Sophie, adelante. No intentes encontrarlo. No intentes revertir lo que ya se hizo. Algunas cosas no se pueden arreglar. Sophie asintió lentamente y no dijo nada. Dio media vuelta y se fue, sin saber a dónde ir, solo sintiendo que ahora no había nada que pudiera hacer. Isen condujo durante horas hasta que se detuvo en un pequeño pueblo que nunca antes había visitado. Encontró un hotel sencillo, se registró y se arrojó en la cama, mirando al techo. Por primera vez se permitió respirar sin pensar en Sophie, sin pensar en la traición, sin pensar en la venganza. Estaba solo, y eso debería haber sido aterrador, pero en cierto modo, también fue liberador. El dolor seguía ahí, pero sabía que con el tiempo se debilitaría. El futuro todavía era un misterio, pero él tenía algo que Sophie ya no tenía, control sobre su propia vida. Y tal vez eso sería suficiente para empezar de nuevo. El tiempo pasó, pero las cicatrices de la traición todavía marcaban los días de Isen y Sophie de maneras completamente diferentes. Él siguió adelante, reconstruyéndose a sí mismo lejos de todo lo que le recordaba a ella, mientras ella se hundía cada vez más en las consecuencias de sus decisiones. Lo que alguna vez pareció un juego peligroso ahora se convirtió en una realidad insoportable, donde cada día era un recordatorio de lo que se había perdido. Isen encontró refugio en el cambio. Después de dejar todo atrás, se instaló en un nuevo lugar, lejos de los ojos conocidos, donde nadie conocía su historia, donde simplemente podía existir sin que el peso del pasado lo asfixiara en cada rincón. En los primeros meses, la soledad se sintió como un castigo, como si estuviera condenado a revivir en su mente cada momento de la traición, recordando cada detalle, cada palabra dicha, cada mirada que nunca debería haber visto. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que no estaba simplemente huyendo de Sophie. Estaba huyendo de sí mismo, del hombre que había sido, de aquel que confiaba ciegamente y creía en promesas vacías. Cuando finalmente entendió esto, algo dentro de él comenzó a cambiar. Dejó de mirar atrás y comenzó a construir algo nuevo, algo que no estuviera definido por lo sucedido. Su trabajo se mantuvo sólido y con el dinero que había protegido en el divorcio tuvo la libertad de elegir sus próximos pasos sin prisas. Comenzó a invertir en proyectos que siempre quiso, pero para los que nunca tuvo tiempo. Conoció gente nueva, aprendió a apreciar los pequeños momentos sin la sombra constante de la desconfianza. Nunca volvió a ser el mismo, y tal vez eso fue algo bueno. La ingenuidad había desaparecido,
pero en su lugar surgió una fuerza que nunca supo que poseía. Y entonces, un día, conoció a alguien. No fue una pasión abrumadora, ni un amor a primera vista, pero fue diferente. Ella era ligera, sin los fantasmas del pasado, sin las mentiras, sin los juegos que habían definido su relación anterior. Al principio, Isen dudó, temeroso de permitirse volver a sentir algo, temeroso de ser engañado una vez más. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no necesitaba pensar demasiado en lo sucedido. Sophie era solo un recuerdo lejano, una historia que quedó en el pasado. Y ahora, tenía el don de reescribirlo como quisiera. Mientras tanto, Sophie se hundía en un vacío que no sabía cómo llenar. En los primeros meses después del divorcio, intentó reconstruir su vida como si nada hubiera pasado, intentando convencerse de que todavía tenía el control. Pero pronto se dio cuenta de que su estabilidad nunca había sido suya, sino más bien un reflejo de lo que Isen le había proporcionado. Sin él, su vida era un castillo de naipes que se desmoronaba con cada viento que soplaba. El amante que alguna vez pareció tan interesante desapareció rápidamente, dejando en claro que nunca tuvo la intención de quedarse. Las amistades que había cultivado a lo largo de los años también comenzaron a desaparecer, una a una, dejándola sola con el eco de sus propios errores. Intentó buscar consuelo en lo que antes la distraía, pero nada le parecía suficiente. La vida que tanto anhelaba, la libertad que creía necesitar, ahora no era más que una ilusión destrozada. Sophie se acercó a Isen varias veces, pero él nunca respondió. Nunca respondió. Nunca miré atrás. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él realmente había seguido adelante, mientras que ella quedaba atrás, atrapada en un laberinto de arrepentimientos. Con el tiempo, su situación empeoró. Sin la estabilidad financiera que tenía con Isen, se vio obligada a buscar nuevos caminos, a enfrentar un mundo que alguna vez pareció tan simple, pero que ahora era despiadado. El trabajo que tenía no era suficiente para mantener el mismo nivel de vida. Tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, tuvo que abandonar los lujos que antes le parecían banales, tuvo que afrontar la dura realidad de que, sola, no era nada de lo que pensaba. Se ha convertido en una sombra de lo que era antes. Caminó por las calles sin rumbo, observó parejas felices y se preguntó cómo todo había salido tan mal. En el fondo, sabía la respuesta. Sabía que no había nadie a quien culpar excepto ella misma. Pero esta verdad era un peso insoportable. Y entonces, una noche fría y solitaria, sentada en un café barato, vio entrar a una pareja, sonriéndose e intercambiando miradas que transmitían algo que no había visto en mucho tiempo: confianza. Al instante siguiente, su corazón se detuvo. Era Isen. Y junto a él, una mujer que claramente ocupaba el espacio que alguna vez fue suyo. El shock recorrió su cuerpo como un rayo. Parecía diferente. Más ligero, más tranquilo, más feliz. Sin ella. Por un momento, sus miradas se encontraron. Y entonces sucedió algo inesperado. Isen simplemente miró hacia otro lado y continuó caminando, como si fuera un extraño más entre la multitud. Y en ese momento, Sophie entendió. Ella había dejado de existir para él. El peso de esa verdad la aplastó de una manera que ningún golpe antes había podido hacerlo. No se trataba solo de verlo con otra persona. No era solo el dolor de saber que había seguido adelante. Fue darse cuenta de que, para él, ella ya no importaba. Y quizás ese sería el peor castigo de todos. Ahora que la historia ha llegado a su fin, quiero saber qué pensaste. Comenta tu opinión, comparte tus pensamientos sobre las elecciones de los personajes y lo que harías en su lugar. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí no apoyamos la traición. Mostramos sus consecuencias.